El Sena de antes. ¿Qué sería de la ciudad de París sin su río Sena? ¿Qué sería de la vida de esta ciudad sin sus dos islas, sin sus riberas, sin sus puentes? Todo el que viva en París tiene que vérselas con él de una u otra manera, pase por donde pase. La ciudad luz está definitivamente dividida en dos partes y es el río el principal culpable. Pero antes de que el Sena fuera el río plácido de hoy en día, donde los vendedores de libros antiguos ganan su pan de cada día y las parejas van a pasar las tardes, era un lugar de trabajo. Un sitio que la gente surcaba, golpeaba, comía y bebía. Un Sena donde los aguadores llegaban para llenar una y otra vez sus baldes, sobre todo en tiempos donde el fuego de las estufas generaba esporádicos incendios. Un río donde se pescaba y donde el pescado fresco se abría, limpiaba y vendía. De ahí que la fuente principal de la ciudad, la fuente económica principal de la ciudad, fuera durante mucho tiempo el impuesto a la pesca. 6 denarios por todo pescado vendido en el mercado, pero 20 soles por el atún blanco y los salados. No es absurdo decir entonces que las fortalezas de París se construyeron al fin y al cabo con lo que produjo el pescado. En esa escena de antes, todavía había molinos de agua que al mismo ritmo de las lavanderas golpeaban diariamente el agua fría y viva del río de entonces. Lavanderas que llegaban a la isla de Saint-Louis, gruesas y musculosas con sus cantos que no sobrevivieron hasta nuestros días. De ellas Víctor Hugo escribió un día lo siguiente: había mucha algarabía entre las blanqueadoras, gritaban, hablaban y cantaban de la mañana a la noche a lo largo del borde y golpeaban fuerte la ropa como se hace en nuestros días. Lo dijo en 1831, refiriéndose al año de 1482. Si el río daba muchas cosas, también debía llevarse otras. Y eso lo aprendieron muy temprano los carniceros y los curtidores. El rojo de la sangre y los líquidos putrefactos de los cueros se juntaban frente a la Catedral de Notre Dame antes de correr como una mancha larga y grisácea, evacuando la ciudad de París. La misma agua donde los parisinos se bañaban y saltaban felices en verano para refrescarse. Pero eran también los tiempos en los que el Sena moría, y con él toda la ciudad. Se congelaba como durante el terrible invierno de 1709, cuando los menos 30 grados de la temperatura de entonces le cayeron a la ciudad como un baldado mortal de agua helada. Así lo recordaba el duque de Saint-Simon, quien escribió un día que el invierno había vuelto sólidos todos los ríos hasta su desembocadura. Fue esa la razón por la cual quedaron tan tiesas como el Sena unas 20.000 personas que fallecieron en esa tragedia. Era la época cuando bajaban por el río los peligrosos bloques de hielo en el mes de febrero, que se llevaba con ellos pescadores, marineros y todos aquellos que no tenían otro remedio que atravesarlo para vivir. Y no había otro remedio, porque los puentes de entonces eran escasos y enclenques. Claro está que los había también de piedra, que a imagen y semejanza de la ciudad de Florencia estaban cubiertos de pequeñas casas y edificios de madera, una sobre otra, tan apiñadas que la caída de una significaba el fin para todas las otras casas. Pero resulta que el río no solo se congelaba, sino que aún más seguido fue testigo de los incendios de París. Así fue como pasó el 22 de abril de 1718, cuando el descuido de una mujer quiso que olvidara la vela que le había puesto a algún santo protector en su morada. Su casa, que se encontraba sobre el puente pequeño, el Petit Pont, que lleva a la Catedral de Notre Dame, fue la primera víctima. Pero sus vecinas no se demoraron y no pasó mucho tiempo antes que el Sena viera cómo desaparecían en cenizas las 22 casas que nunca fueron reconstruidas, pero que quedan en algunas pinturas de la época.
Con el tiempo el Sena fue cambiando. Se dejó domar poco a poco por sus inquilinos bajo la vigilancia estricta y tenebrosa de la fortaleza de la Bastilla, que fue testigo de todos estos eventos. El río se convirtió en un río oficial y policial. La gente no volvió a nadar en él, so pena de multas. Nadie se volvió a arrojar de sus puentes a no ser que quisiera terminar con sus días durante el invierno. Los barcos se anclaron firmemente a la orilla. Esos mismos barcos donde ahora algunos privilegiados viven, pero no navegan. Ya nadie viaja por el río, y el que lo hace para ver precisamente lo que hay afuera, en las calles, no en el río. Ahora el Sena se ha vuelto un patrimonio de la humanidad para la UNESCO, lo que ha hecho entrar lamentablemente a este río en la categoría de piezas de museo tan vivas como lo son Tutankamón, Hammurabi y otras figuras inertes. Espero que les haya gustado este contenido sobre el río Sena de antaño, y si les gusta, que le den un like a este video y se unan a nuestro sistema de membresías en el canal de YouTube, donde podrán ver innumerables cursos y conferencias sobre la historia de París y de otras ciudades. Chao, chao.